Romanos 12, versículos 17 al 21. Deberes para con nuestros enemigos. Hace 8 días la palabra nos habló acerca de los deberes para con nuestros hermanos en la fe. El paquete es completo. La salvación es real para los que confían en Jesús, pero también trae deberes y obligaciones. Y uno de esos deberes es para con nuestros hermanos en la fe, grandes deberes para con nuestros hermanos en la fe, y también deberes para con nuestros enemigos. Romanos 12, 17 al 21. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a leer, o lean ustedes el versículo 21. Ahora, léanlo en voz alta, por favor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muéstrame el buen trato que das a tus enemigos y sabré que le perteneces a Cristo. Muéstrame el buen trato que das a tus enemigos y sabré que le perteneces a Cristo. Para comenzar esta enseñanza hoy, quiero hacer una pequeña introducción que pongamos en pantalla acerca de lo que es amar a los enemigos. Pongamos esta imagen y vamos a leerla, hermanos, para que tengamos claro hacia dónde se dirige el texto y la enseñanza de hoy. Dice: amar a los enemigos es uno de los mandamientos más radicales y distintivos del cristianismo. En la Biblia, amar a los enemigos significa tratar con bondad, misericordia y gracia a quienes nos odian, nos ofenden o nos persiguen. No porque lo merezcan, sino porque así nos amó Dios cuando éramos sus enemigos. Así que Jesús mandó, y la palabra enseña, que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, lo cual no implica tener sensaciones románticas o agradables hacia ellos, sino hacerles el bien a pesar de que no lo merezcan. ¿Y cuál es nuestra motivación para hacer el bien a nuestros enemigos? El hecho de que Dios tuvo misericordia de nosotros y siendo sus enemigos, decidió salvarnos por medio de Jesucristo. Amén. El capítulo 12, en el cual hemos estado predicando desde hace unas semanas, capítulo 12 de Romanos, nos ha dicho que si alguien ha sido salvado por gracia y es parte del cuerpo de Cristo, debe amar a los cristianos y servirles con los dones que Dios le ha dado. Si Dios a ti te ha dado vida espiritual, tú amas a la iglesia de Cristo y estás dispuesta a servirle de múltiples formas, pero específicamente también con los dones que Dios te ha dado. Hoy el texto bíblico nos dirá que el cristiano verdadero incluso debe amar a sus enemigos, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien bendijo a los que lo maldecían. En Lucas 23:34 el Señor recordemos lo que el Señor decía en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas personas lo estaban humillando, maltratando, torturando,
pero Él pide misericordia para ellos, amados hermanos. El corazón del cristiano ha sido regenerado para amar y no para odiar. Vuelvo y lo repito, si usted ha sido salvado verdaderamente por Dios, Dios le ha dado un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón está capacitado para amar y no para odiar. Si usted se dedica a odiar, pues primero que todo eso significa que usted jamás ha conocido a Cristo, ni Él es su Salvador aún. Pero por otro lado, puede seguir en la incredulidad, porque los incrédulos se dedican a odiar. El cristiano fue llamado a amar. Cada día, con cada persona odiosa o malvada con la que tengamos que tratar, uno tendrá que elegir seguir el ejemplo de Cristo o comportarse como los incrédulos que odian al Señor. Los incrédulos ya sabemos cómo responden frente a cualquier agresión o frente a cualquier persona que les haga algún tipo de daño, por leve que sea. Ya sabemos cómo reacciona el incrédulo. Pero nosotros no debemos reaccionar de esa manera, sino debemos reaccionar como el Señor Jesucristo. La reacción de cualquiera es defender su orgullo herido, despreciar a quien lo desprecia. Eso es natural. Pero el Evangelio crea una clase distinta de personas. Si usted está respondiendo con la misma moneda a quienes le hacen daño, es decir, no hay ninguna diferencia entre usted y un incrédulo. El cristiano se caracteriza por amar. Ama a Dios, cosa que no puede hacer si no tiene a Cristo en el corazón. Ama a sus hermanos, a la iglesia, la cual antes no era de sus afectos y en ocasiones la criticaba o incluso la odiaba. Y está dispuesto incluso a amar a sus enemigos, a los cuales odiaba, justificando su odio. Todo cambió si verdaderamente Cristo a usted lo ha salvado. Todo cambió. Cuando el pastor David Wilkerson, quien fue movido por Dios a predicar en las calles más peligrosas de Nueva York en los años 50, fue golpeado en público por Nicky Cruz, un joven pandillero agresivo y lleno de odio, a quien el pastor le estaba compartiendo el evangelio. Su respuesta quedó consignada en el libro La Cruz y el Puñal. Puedes matarme y golpearme en 1000 pedazos, pero cada uno de esos pedazos dirá: Nicky, Jesucristo te ama. Esas palabras atormentaron tanto al joven delincuente que fueron usadas por Dios para salvarlo. No sé si han visto la película de La Cruz y el Puñal. En mi generación era casi que requisito obligatorio. Vean la película de La Cruz y el Puñal, se la recomiendo, está en internet, está en YouTube, gratis. Mis hermanos, no sé qué hubiera pasado de Nicky Cruz si el pastor Wilkerson le hubiera devuelto una grosería o le hubiera devuelto un golpe. ¿Se imaginan? Los voy a retar a algo más grande. ¿Se alcanza usted a imaginar qué hubiera pasado con esa persona a la cual usted agredió, insultó o tal vez despreció e ignoró simplemente porque le hizo algún mal, si tal vez usted hubiera respondido con amor? ¿Se imagina lo que pudo haber pasado? Ahí quiero dejárselas. Hermanos, dice la Biblia: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, eso no tiene necesidad de mayor interpretación. Nos está diciendo una cosa: el cristiano debe responder con un espíritu contrario a aquel que lo agrede. Era lo que Jesús enseñaba cuando dijo que pusiéramos la otra mejilla. No necesariamente es algo literal, pero sí está diciendo que no podemos responder con agresividad a la persona que es agresiva con nosotros, especialmente si esa persona no es creyente. Eso es lo que nos dice el pasaje de hoy. Tenemos ese deber.
Hace 8 días el deber o los deberes que tenemos para con nuestros hermanos en la fe se resume en una cosa. El deber nuestro es amar a nuestros hermanos en la fe. Y hoy todo lo que nos va a decir acerca de hacer el bien a nuestros enemigos se resume en eso. Hay que amarlos. Hay que amar a nuestros enemigos. Cosa que es imposible. Imposible si Jesús no es tu Señor y tu Salvador. Pongamos en pantalla la frase para recordar hoy. Recuerden que esta quiero que la tengamos siempre presente. Ponemos y resumimos la enseñanza en una frase para que usted la tenga muy presente, amado hermano. Debes reflejar el carácter de Cristo, venciendo el mal al hacer el bien a tus enemigos. Debes reflejar el carácter de Cristo, venciendo el mal al hacer el bien a tus enemigos. El pasaje bíblico nos dice claramente qué debemos hacer con quienes nos odian, nos calumnian o nos han hecho daño. Y lo primero que nos va a decir es que no debemos pagar mal por mal. También más adelante del versículo 18 nos va a decir que debemos buscar la paz con todos. Y en el versículo 19 la palabra nos va a decir hoy que debemos dejar la venganza solo en manos de Dios. Y al finalizar este texto en el versículo 20 y 21 nos dice que debemos hacer el bien a quienes nos han hecho el mal. No paguemos mal por mal. Versículo 17. Vuelvan a leer, léanlo en voz alta. Ahora, por favor. Amén. El creyente debe rechazar toda forma de venganza personal y responder con una conducta íntegra y honorable ante todo tipo de personas. El mundo llama tontos a los que por su fe en Jesús no se vengan de sus agresores. Pero ¿sabe cómo lo llama la Biblia? Santos. Pablo prohíbe la venganza personal. El creyente no responde al pecado con pecado. Debe reaccionar no conforme a la carne, sino conforme al carácter de Cristo. Debemos desarrollar un carácter menos impulsivo y más sometido al Evangelio. Debemos reaccionar con gracia frente a quienes no lo merecen. Eso es gracia. Bendecir, ayudar, servir a quien no lo merece. Pues no hay misterio en servir, ayudar y querer a la persona que es cariñosa y especial con nosotros o que nunca nos ha hecho un daño. Eso no tiene misterio. Pero hermanos, es que eso lo puede hacer cualquier incrédulo. Hasta el peor de los delincuentes mostrará cierta simpatía por aquel que le hace el bien. Pero nosotros tenemos la capacidad en Jesucristo de hacer el bien a los que no lo merecen. Cuando dice procurar lo bueno delante de todos los hombres, está implicando una actitud, hermanos. ¿Y esa actitud cuál es? Es una actitud intencional, que el cristiano debe esforzarse por hacer lo que es moralmente correcto. Actuar de forma honorable, digna ante los ojos de Dios y de los hombres en momentos donde su paciencia y bondad van a ser probados. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Saben? Interesante cuando estudiaba. Que debemos responder con altura, lo voy a decir en otras palabras. No sé si alguna vez, discúlpenme la expresión, han visto personas de poca cultura peleando en la calle o algo así. ¿Cómo es? Es un espectáculo que bochornoso, ¿no es cierto? Se agarran y se dicen y se jalan y se maldicen. Esas personas están mostrando la bajeza que hay en su conducta y también en su corazón. Pero lo que nos dice es que el cristiano tiene que responder con altura, no con orgullo, sino no hacer las mismas cosas que estas personas hacen. Hermanos, saben que en estas épocas de tanta turbulencia política, sabiendo que cada uno de nosotros tiene alguna preferencia en ese sentido y está bien, es normal, lo que nosotros sí no debemos hacer, hermanos, es entrar en esa pelea, esa agresividad en la que se manifiestan las personas o la que se manifiestan las personas en estas temporadas electorales, donde maldicen y comparten cosas maldiciendo a
a este o aquel o este candidato o este dirigente o este. Hermanos, nosotros no debemos entrar en eso. ¿Saben por qué? Porque tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo y porque tenemos que mostrar el amor de Dios a todo el mundo. Eso no significa que aceptemos las malas decisiones de los gobernantes o las aprobemos. No significa que aceptemos las ideologías de personas que están completamente equivocadas, cerradas y guiadas por propósitos oscuros en este tema. Pero si la Biblia dice que nosotros no debemos pagar mal por mal, significa que tenemos que bendecir, como nos lo dice acá, a quienes no nos hacen el bien. Y eso implica tampoco entrar nosotros a maldecir a las personas. En eso debemos ser cuidadosos. Allí, los que se dicen ser cristianos y actúan con una forma agresiva, no están reflejando a Cristo de ninguna manera. Hermano, cuando seas herido, calumniado o tratado injustamente, tu respuesta debe estar gobernada por la cruz, no por el orgullo. Esa es nuestra realidad. Es que me hizo, entonces yo le voy a hacer. ¿Qué dice la Biblia? No pagues mal por mal. Esa va a ser una gran muestra de que Dios realmente habita en ti. Pero también nos dice el versículo 18 que debemos buscar estar en paz con todos. Por favor, vuelvan a leer el versículo 18, léanlo ahora. Es posible que en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Versículo para enmarcar. Amén. El creyente debe hacer todo lo que esté en sus manos sin comprometer la verdad o sus valores para vivir en paz con todas las personas. El creyente debe hacer todo lo que esté en sus manos sin comprometer la verdad o sus valores para vivir en paz con todas las personas. El cristiano nunca debe ser el origen del conflicto por orgullo, terquedad o mal carácter. El cristiano no debe hacer enemigos. Y eso es algo que quiero que entendamos, hermanos. Nosotros no estamos propiciando el que personas se hagan nuestros enemigos con razones justificadas. Porque también a veces encontramos ese tipo de personas. No, es que yo no sé por qué me quieren, no me quieren. Pero bueno, en cuanto dependa de mí, pero en cuanto dependa de ti es que tú eres una persona complicada, difícil, grosera. ¿Cómo las personas no van a estar en contra tuya? ¿O eres deshonesto? ¿Cómo no van a estar en contra tuya? Cuando dependa de nosotros, no solamente trata de que busquemos la reconciliación, claro que sí, pero se está refiriendo al hecho de que el cristiano de verdad nunca debe hacer enemigos por su orgullo, terquedad o mal carácter. Ahora, significa que si nosotros procuramos hacer el bien a las personas, controlar nuestro carácter y bendecir a otros, ¿todo el mundo va a estar contento con nosotros? Pues Pablo es realista. Es realista. No siempre será posible estar en paz con todos. Por causa del pecado de ellos. Espero que sea así, no el nuestro. Aún así, debemos buscar la reconciliación. Si alguna persona mantiene una actitud conflictiva a pesar de nuestra intención conciliadora, debemos bendecirlos y descansar en el Señor. Hay hogares o matrimonios que hay tanto orgullo, a veces me he dado cuenta, que cuando alguno debería pedir perdón o buscar la conciliación, ninguno lo hace porque está esperando que el otro lo haga. Y en ocasiones cuando el uno busca la reconciliación, el otro no la acepta. Y entonces estamos en problemas. Hermanos, la verdad que el orgullo no es compatible con el cristianismo. El orgullo no es compatible con el cristianismo. Buscar la paz, hermanos, no es debilidad, es humildad. Es humildad puesta en práctica. Buscar la paz significa, entre otras cosas, número 1,
pedir perdón, incluso si no es solo nuestra culpa. Pedir perdón. Ah, pero es que él también hizo. Oh, y a veces uno parece tratando un jardín infantil en ocasiones. No, hermano, no importa. Acércate, sé humilde, busca la reconciliación. Tal vez el otro tuvo la culpa también. Tal vez tuvo más culpa que tú. Pero tú no estás buscando que te den la razón. Tú estás buscando la reconciliación en Cristo. Eso es buscar la paz. Pedir perdón incluso si no es solo nuestra culpa. Pero también implica hablar, aclarar las cosas con humildad, no con rabia o sarcasmo. Hay personas que están molestas y no quieren hablar. Y a ver, acepto que en el momento en que la persona está molesta, tal vez no sea el mejor momento de hablar, eso lo entendemos. Pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que no debemos dar largas a los enojos que tengamos entre hermanos o entre cónyuges o con cualquier persona. Hablemos, hermano, digamos las cosas claras, pero eso sí, no usemos el sarcasmo o la rabia en el momento en que haya que hablar con seriedad y resolver algún problema. La tercera cosa que deberíamos tener en cuenta para buscar la paz es callar cuando sabemos que no daremos respuesta con la actitud correcta. Lo peor que usted puede hacer cuando esté molesto con alguien, digo, en ese momento de efervescencia y calor, es ponerse a decir cosas porque usted va a terminar diciendo cosas de las cuales después va a tenerse que arrepentir. Pero como decía una tía mía, después de que las palabras se han dicho, ya no hay manera de devolverlas. Así que evitemos. Claro, si alguien dijo algo ofensivo, podemos perdonarlo y debemos perdonarlo como cristiano y olvidar. Pero lo mejor sería no decir nada. Amén. Porque debemos buscar la paz, hermanos. En la medida en que lo podamos hacer, nosotros debemos intentar estar en paz con todos los hombres. Pero ojo, eso no significa a cualquier precio. Porque si para estar en paz con un incrédulo yo tengo que negar la verdad o tengo que ceder en mis valores cristianos, eso no lo puedo hacer. Voy a ser humilde, pero voy a tener que decirle, oye, no quiero hacerte daño, pero no me pidas eso porque no lo puedo hacer. Porque primero está Dios. ¿Me hago entender, hermanos? No cedas. O sea, es decir, se busca la verdad, se busca la paz, pero no a cualquier precio. Siempre y cuando no haya que pecar, busquemos la reconciliación con cualquier persona. Ahora, no siempre es posible la reconciliación, pero el creyente debe estar siempre dispuesto a ello y tener certeza de que se esforzó en buscar la paz. Oye, si alguna persona se decide, se empecina en hacerse tu enemigo, a pesar de que tú hayas buscado la reconciliación y hayas actuado con humildad, descansa en Dios, deja la puerta siempre abierta para poder buscar la reconciliación con esa persona, pero si ella definitivamente se cierra para no hacerlo, tienes que tener la tranquilidad de que tú hiciste lo que te correspondía para buscar la paz con ella, y si no lo quiere, ya es el pecado de esa persona, no el tuyo. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Entonces enmarque toda la Biblia, hermano. Todo es bueno allí. Amén. Examina tu corazón. Asegúrate de no ser la causa del conflicto por pecado. Asegúrate tampoco de ser a causa del conflicto por orgullo o por imprudencia. Ay, mis hermanos, ¿cuántas veces hemos creado conflictos por ser imprudentes con nuestra boca, con nuestras acciones? Pidámosle a Dios que seamos prudentes, que cerremos la boca cuando tengamos que cerrarla. Recuerden que las palabras a veces hieren más que los golpes. El versículo 19, hablando de hacer el bien
a nuestros enemigos, nos dice que debemos dejar la venganza en las manos de Dios, solo en las manos de Dios. Por favor, lean el versículo 19 ustedes y con eso participamos todos. Léanlo ahora. No temeréis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja la venganza solo en las manos de Dios. El creyente no debe tomar venganza por mano propia, sino confiar plenamente en la justicia perfecta de Dios, dejando en sus manos, es decir, en las manos del Señor, la retribución. Ahora, yo quiero aclarar algo. Esto no significa que seamos como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? El año pasado predicamos sobre Jonás. ¿Qué hizo Jonás después de que predicó en Nínive? Que no quería predicar en Nínive, pero fue y predicó. ¿Qué hizo él? Fue y oró por los ninivitas. Le dijo: Señor, ten misericordia, ya les prediqué. Fue y se paró afuera y estaba esperando que cayera fuego del cielo. O sea, es decir, cogió la mejor vitrina, la mejor gradería, ¿sí? La mejor ubicación para estar allí esperando a que cayera fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Dios perdonó a la ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó. Qué terco, qué necio. ¿Saben que yo he escuchado a cristianos usando pasajes como estos de la venganza del Señor para manifestar su odio hacia otros? Yo no le puedo hacer nada, pero Dios lo calcinará. Con esa actitud, más o menos. Sí, sé que muchos lo han pensado, ¿no? Mis amados hermanos, no. Dejar lugar a la ira de Dios significa, ante todo, pedir misericordia para aquellos que nos han hecho daño. Es así. Miren, el único que tiene derecho a vengarse es Dios. Cuando usted lee algunos salmos imprecatorios, creo que se llaman, ¿no? Usted lee que realmente hay una descripción de una venganza fuerte, pero esa venganza es de parte de Dios con los impíos, con los incrédulos, con los que hacen el mal. ¿Quién tiene derecho a obrar de esa manera? Dios, porque solo Dios es santo y justo. Hermanos amados, no, yo les digo algo, miren, no deberíamos interferir en esa venganza. Sabemos que Dios pagará a su debido tiempo y de manera justa, de manera severa y apropiada. Solo Él puede hacer eso. Es decir, Dios va a orar en contra de los que hacen el mal. Y no tenga la menor duda de que Él lo va a hacer. Sin embargo, recuerde algo. Si Dios se desquitará inmediatamente de sus enemigos, nosotros hace tiempo estaríamos en el infierno. Es que Dios no salvó a sus amigos. Dios salvó enemigos. Y Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Saben que Dios castiga el pecado siempre, sí o sí? Nadie se libra del castigo severo y duro de Dios. Nadie, ningún ser humano. Solo que en el caso de los que tienen a Cristo, de los que han rendido su vida por la fe a Jesucristo, fue Él quien recibió el castigo en lugar de nosotros. Pero quien no tiene a Jesús tendrá que padecer en su propio ser el castigo justo por su maldad. Y esa es la venganza, la retribución justa del Señor. Pero nosotros debemos orar por los que nos persiguen, dice la palabra. Y nuestra actitud debe ser esperar el perdón de Dios para estas personas. Ahora, ¿puede haber una satisfacción más grande que ver arrepentida a aquella persona que te hizo daño, llena de fe en Jesús? Que un enemigo tuyo se arrepienta y Dios lo convierta ya no en tu enemigo, sino en tu hermano, en la fe. ¿Puede haber satisfacción más grande? Yo creo que no, definitivamente no. Así que, mis amados hermanos, dejemos lugar a la justicia de Dios sin que esto implique que nosotros deseemos que Dios
actúe inmediatamente en contra de aquellos que nos han hecho daño. Pero el cristiano no debe desquitarse, no debe vengarse de ninguna manera. Eso es algo real. Dios no te autoriza a vengarte, recuerda eso, o a desquitarte de tus enemigos. No hay autorización. Ora para que se arrepientan y Dios los salve, y espera tú en la justicia divina. Versículos 20 al 21, hermanos. Dentro del desarrollo de la idea del hecho de nosotros bendecir a aquellos que nos puedan llegar a hacer daño, nos dice que debemos hacer el bien de forma activa a quienes nos han hecho el mal. Lean por favor versículos 20 y 21. ¿Qué dice? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El creyente vence el mal no respondiendo con venganza, sino manifestando el carácter de Cristo al hacer activamente el bien a sus enemigos. Note algo, es interesante. Aquí nos dice que activamente debemos hacer el bien a quienes nos hacen daño. No es solo desear que les vaya bien, que eso cualquiera lo puede decir de dientes para afuera, sino dice, haz algo por ellos. Realmente es algo extremo lo que el Señor nos pide. Pero está puesto así porque solo aquellos que tienen el Espíritu Santo en su corazón pueden hacer estas cosas y hacerlos para la gloria de Dios. No está diciendo, ten buenos deseos hacia tus enemigos, o ora solo por ellos. Está diciendo, haz algo por ellos, haz algo bueno por ellos. Hermanos, si nuestro carácter está siendo transformado por Cristo, debemos responder con actos concretos de bondad hacia quien nos ofende. En ocasiones no va a ser fácil. Habrá un conflicto en nuestro interior, pero el amor de Cristo vencerá y haremos lo que nunca hubiéramos podido hacer siendo incrédulos. Y es bendecir a los que nos maldicen. A veces no será fácil. Claro, hermano, si alguien nos ha hecho daño, pronto un pequeño daño, no hay problema. Pero si alguien nos ha hecho un gran daño, no es fácil a veces perdonar y no es fácil a veces hacerles el bien. Pero la palabra está hablando a personas que han sido transformadas en su carácter por la obra del Espíritu Santo. Aquellos que han confiado verdaderamente en Jesús como Señor y Salvador. ¿Sabes que ese potencial está dentro de ti? De pronto nunca lo has descubierto. La gente hoy habla mucho de poder, ¿no? Poder espiritual. Poder espiritual es esto. Que usted sea capaz de hacerle el bien a quienes le han hecho el mal. Eso es poder. Poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, recordemos que no se trata de tener sentimientos agradables hacia ellos, sino hacerles el bien, porque yo sé que a veces la gente se confunde. Amar, necesito tener cierto como atracción hacia mis enemigos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tenemos que tener la decisión de bendecirlos, de desearles lo mejor, que entre esas cosas está el hecho de que se arrepientan y se vuelvan de corazón a Dios. Y por otro lado, si podemos hacer algo por ellos, hacerlo con la mejor intención. Dice allí, así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué hay que hacer? Darle de comer. Y si tuviera sed, ¿qué hay que hacer? No dice, déjalo morir. Está diciendo, hazlo. Porque ahí estás demostrando el carácter de Cristo en tu vida. Ahora, amontonar ascuas de fuego no significa hacer daño al enemigo, porque esa palabra suena muy belicosa, ¿no? Por la versión Valera parece así, ¿no? Amontonarás ascuas de fuego sobre tu enemigo. Entonces, no falta el que le haga el bien esperando que también le caiga fuego al enemigo. Bueno, yo alguna vez pensé eso así muy joven, pero por eso la Biblia es para estudiarla, no para leerla solamente, hay que estudiarla. ¿Saben qué significa ascuas de fuego? Avergonzarlo a raíz del bien que tú le haces a él.
causar un impacto moral, decía un comentario, causarle un impacto moral a tu enemigo. Que cuando esté esperando que tú le mandes el golpe, tú lo bendigas y le hagas el bien, lo avergüences. En otras versiones dice, haz que la cara se le ponga roja de vergüenza. Eso suena más familiar, más del siglo XXI que ascuas de fuego. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Eso es lo que nos está demandando. Oye, tú que estás aquí, te voy a decir una cosa. Tú no vas a poder tener la certeza de que eres un hijo de Dios si en tu corazón no hay amor. Ay, yo como amo a mis hijos y a mi esposo. Ay, Dios mío, eso lo ama cualquiera. Cualquiera ama a su... Bueno, hay gente que no ama a sus hijos ni a su esposo. Eso muestra la pudredumbre de la moralidad humana. Pero eso es un extremo. Normalmente la gente ama a su familia. Normalmente. No se está hablando de amar a tus hijos y le doy regalos en Navidad. Eso es superficial. El amor a los hijos es real. Aquí está diciendo, no, eso lo hace cualquiera. Jesús lo dijo, ¿no? En el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, harás el bien a los que te aman y te bendicen. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermanos, si tú eres de Cristo, Dios te dio la gracia y el poder para amar. Si no lo estás haciendo, estás desobedeciendo a Dios y debes arrepentirte. Pero si no lo sigues haciendo, a pesar de que durante tanto tiempo la palabra te ha hablado a través de la lectura propia, si es que lo haces, o a través de la enseñanza bíblica desde el púlpito, y tú lo ignoras, de verdad con el corazón en la mano te digo, revisa tu fe si realmente estás en Jesús o no, porque posiblemente te estás engañando. Si tú eres un creyente en medio de una congregación y te dedicas a odiar, a crear conflictos entre los hermanos, a ser una persona que cuando uno le pregunta a las personas que no son de la iglesia qué piensan de ti, van a decir que eres una persona conflictiva, amargada, una persona hosca, difícil de tratar. Y esa es la imagen que tienen los incrédulos de ti. Déjame decirte que tendrías que en esta hora arrepentirte de corazón y entender que deberías en este momento acercarte a Jesús, porque no hay certeza de tu salvación si el amor de Jesús no está en tu vida. Y ahora quiero decirles a los que amamos que nuestro amor no es perfecto, que nuestro amor es retado, es probado, que no es fácil para los que tenemos a Jesucristo y es nuestro Señor y Salvador amar a los que nos hacen daño. No es fácil, pero debemos hacerlo, hermanos, porque es la instrucción que nos da la palabra para glorificar a Dios. Y recuerda, si tú eres de Cristo, tú no vives para tus propios intereses, tú vives para glorificar a Dios. Tú tienes que amar a los demás, porque Dios te dio la gracia en Jesús de amar a los demás. El versículo 21 que nos dice, y vuelvo y lo leo, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nos está diciendo una cosa a manera de conclusión. El mal que está presente en quien te hizo daño, no se vence odiándolo, sino haciéndole el bien para que se arrepienta avergonzándose. Y miren algo interesante, tengo que ser equilibrado. Dios ha dado a las autoridades el poder de la espada para castigar al delincuente, al que hace el mal. Una de las bendiciones de Dios para la humanidad son las autoridades civiles, porque sea cuales sean, por lo regular tienden, y deben tender a eso, a castigar al malvado, a restringir la maldad en nuestra sociedad. Y cuando las autoridades tienen que actuar, incluso usando la fuerza en contra del delincuente, lo están haciendo de manera correcta. Eso hay que aclararlo. Y entonces sabemos que a veces hay que obrar de esa manera y esa autoridad no se la dio Dios a la gente en común, sino se la dio ¿a quién? A las autoridades.
ojo por ojo, diente por diente no es una regla para todo el mundo. Era una regla para jueces. Y era una regla que equilibraba el asunto. Porque a alguien le sacaban un ojo y iba y mataba al otro. Lo que la palabra de Dios está diciendo es, si alguien le saca un ojo al otro, si le sacan un ojo, tienen que sacarle el ojo al otro, en el sentido de que debe ser un castigo justo, equilibrado. No necesariamente literalmente sacarle el ojo. No veo en la Biblia a alguien que le ha sacado un ojo. Eso es claro. Pero en nosotros como cristianos, sí tenemos que entender algo. El mal no se vence golpeando a nuestro enemigo. El mal no se vence maldiciéndolo, ofendiéndolo. El mal no se vence haciéndole una jugada peor que la que él nos hizo. Así no se vence el mal. El mal se vence haciendo el bien a quien te hizo daño. Hermanos, ¿es claro? Yo le pido al Espíritu Santo que a cada uno de nosotros nos dé la gracia de hacerlo y de vivirlo. Porque si nosotros actuamos igual que los incrédulos, pues somos incrédulos. Y eso es importante. Es duro, hermanos, sí, a veces va a ser duro. Pero entiéndeme, si Cristo es tu Señor, es imposible que no lo puedas hacer. Lo puedes hacer, porque el Señor está en ti. Cuando seas herido u ofendido, responde con actos concretos de bondad y deja la justicia en manos de Dios. Hay una aclaración también que quiero hacer, porque esas aclaraciones hay que hacerlas. La Biblia nos exige perdonar y hacer el bien a quien nos ofende, pero no nos exige exponernos ni someternos al abuso constante de personas malvadas. Eso quiero dejarlo claro. Porque es que sé que hay gente manipuladora. Yo llevo muchos años en esto, hermanos. Y toman una enseñanza bíblica para torcerla y manipular a otros. Hay gente que no pide perdón, sino que exige perdón. No va con actitud humilde pidiendo perdón, arrepentido y alejándose de esa conducta con la cual hizo daño a esa persona. No. Exige perdón como una manera de manipular al otro para que siga aceptando sus abusos. Y eso es claro que no es lo que la Biblia nos está enseñando. Pongo un ejemplo solamente. La mujer constantemente maltratada por su esposo no debe odiarlo, pero tal vez sí alejarse de él para cuidar su integridad física o su integridad mental. Debe y puede hacerlo. Y de hecho le digo, hágalo. Si es constante el abuso y el maltrato. O al revés, ¿no? Una mujer hace su marido. Hermanos, hay gente que exige comprensión y amor de los demás, a pesar de que no se arrepienten de sus actitudes malvadas hacia ellos. Hay tanta gente tratando de manipular a otros con las enseñanzas del amor, cuando el amor no está presente en sus vidas. Pero esto es una realidad para nosotros. Solo uno ha amado y bendecido de manera única y extraordinaria a sus enemigos, muriendo para beneficiarlos eternamente. Y esa persona es Jesucristo el Señor. Si alguien nos enseñó a amar a nuestros enemigos y si alguien hizo algo supremamente extraordinario por sus enemigos, fue el Señor Jesucristo. De forma natural, nuestro corazón desea vengarse de quienes nos han ofendido. Solo la fe en Jesucristo te dará un corazón amoroso y perdonador. Yo quiero decirte algo, no vas a poder amar como Dios te demanda amar si no rindes tu corazón a Jesucristo el Señor y el Salvador. Si no confías en Él para salvación. Si no te arrepientes de haberlo ofendido durante toda tu vida por tu pecado. No, Jesús es el camino, Jesús es el camino. Y es el camino también para que aprendamos y para que podamos amar. Muchos escuchan estas enseñanzas y no pueden ponerlas en práctica porque están incapacitados espiritualmente para hacerlo.
aceptan intelectualmente que lo que aquí se está afirmando es bueno, pero están limitados, su corazón está lleno de odio, de rencor, de orgullo. Tienes que rendir tu vida y tu corazón a Jesucristo para que Él haga el milagro y te dé una nueva vida y pueda realmente amar incluso a aquellos que te hacen daño. Hay gente que no ama ni a su familia. La cosa más natural, porque el pecado reina en su corazón y Jesús no es su Señor. Esa es la realidad. Esta no es una lista de consejos de autoayuda. Yo me paro y hablo esto en cualquier lugar sin mencionar a Cristo y todo el mundo lo aplaude a uno, porque creen que estamos hablando de cosas que la gente puede hacer y yo no los quiero engañar. El incrédulo puede perdonar, pero no puede perdonar para glorificar a Dios. El incrédulo puede perdonar hasta cierto punto, pero no puede amar con el amor de Cristo. Eso es una obra milagrosa del Espíritu Santo en los corazones que han recibido, que han creído, han confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. La pregunta, ¿has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados? Para los creyentes, una pequeña aplicación, y les pido que piensen en lo siguiente. Si Dios te exige perdonar, hacer el bien y no vengarte de tus enemigos, piensa cuánto más te exige hacerlo con tus hermanos en la fe, con tu familia o con tu cónyuge. Como escuchaba hace años de un pastor, hablándonos en una clase de consejería. Y él decía que fue una pareja a ser aconsejada y la esposa decía, este tipo no lo puedo amar. Era la esposa. No lo puedo amar, no lo puedo amar. Y el hombre le dijo, ámelo así sea como su enemigo, pero ámelo. Hermano, obviamente es una exageración. Pero hay que entender algo. Dios nos exige amar. ¿Qué es una iglesia sin amor entre los creyentes? Es una falsedad. ¿Se acuerdan cómo comenzaba la enseñanza, el pasaje de hace 8 días? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hermanos, ¿sabe qué une una iglesia? El amor. El amor hace que nos toleremos, que nos perdonemos, que nos sirvamos, que nos esforcemos, que nos identifiquemos con el dolor y las alegrías de nuestros hermanos. No tratemos de pegar algo que no puede ser pegado. Tú no puedes ser vinculado de corazón a la iglesia de Cristo si Cristo no ha derramado su amor en tu corazón. Pero si eres de Cristo, tienes ese amor en tu corazón, aunque tal vez todavía no lo hayas usado o explotado de la manera correcta. Hermanos, hay creyentes que viven molestos con los demás. Yo no sé, hay gente como molesta con los demás cristianos, ¿no? Es que esa gente, y ellos son supuestamente de la iglesia de Cristo, ¿no? Pasaporte, es que esa gente. Pues esas afirmaciones demuestran que tú no perteneces a esas personas. Gente molesta con los demás, preocupados por sí mismos, reclamando y desquitándose sutilmente de otros. Allí no está Cristo. 3 cosas puntuales para terminar en el día de hoy, que son completamente compatibles con la enseñanza de hoy como aplicación. La primera, sé una persona pacificadora. Sé pacificador en la iglesia. Sé pacificador en tu casa. Sé pacificador en tu trabajo. No seas conflictivo. Más bien permite que Dios te use para conciliar o para reconciliar a los demás. Hay personas que son especialistas en echarle leña al fuego. Y usted no, como cristiano, no debería ser identificado como eso, sino como aquel que busca la reconciliación entre las personas. En la iglesia no podemos permitir ni aceptar a una persona que sea conflictiva y que cause división entre hermanos, porque esa es una razón de disciplina bíblica. Por el bien de esa persona que se está haciendo daño a sí misma y por el bien de la congregación a la cual que está queriendo hacer daño.
Sé pacificador, mi amado hermano. Busca la reconciliación. Arrepiéntete del daño que has hecho a otros. Incluso si consideraste que ese daño que le hiciste fue justificado. Trata de reparar el daño que hiciste. Refleja a Cristo en tu vida. Hermanos, hay que decir algo. Tristemente es una realidad. Todos en algún momento le hemos hecho daño a la otra persona. Tal vez no en una magnitud grande, pero así sea una magnitud pequeña, es algo que sigue siendo un pecado del cual debemos arrepentirnos. Por lo tanto, debes arrepentirte de ese daño. Trata de reparar el daño en la medida que te sea posible. Y de esa manera tú puedes reflejar a Cristo. Y una última recomendación en esta mañana. Mantén limpio tu corazón. Piensa en lo siguiente. ¿Habrá alguien a quien no soportas en secreto? Porque a veces algunos cristianos son especialistas en sonreírle a todo el mundo, pero en ocasiones de estar llenos de rencor en su interior. ¿Sabes que no tienes un corazón limpio en ese caso? Y eso tarde que temprano se nota. Si no soportas a alguien en secreto, ten cuidado. Es tiempo de acercarte a esa persona para perdonarla, si es necesario. Para pedir perdón, si es necesario también. Y para hacerle el bien. Hermano, gentes en ocasiones se hacen enemigo de uno. Pero yo me he sentido muy alegre cuando hemos podido buscar siempre la reconciliación y las personas se arrepienten y caminan en amor como cristianos. Esa es nuestra victoria sobre el mal. No que la gente nos dé la razón. Nuestra victoria no es tener que volver a ver a esa persona nunca más. Nuestra victoria es perdonarla, amarla y hacerle el bien, porque ahí Cristo venció en nuestras vidas. Frase y terminamos. Debes reflejar el carácter de Cristo venciendo el mal al hacer el bien a tus enemigos. Amén.